Propósito de vida empieza casi con un quiero ayudar a X personas determinadas con lo que conozco. Y la cuestión es, si yo tengo claro qué me gusta, qué puedo ofrecer, de lo que quiero aprender, lo que me motiva, tira por ahí. Y luego, por supuesto, conocer cuáles son nuestras habilidades y competencias y reforzarlas a tope. ¿Es éxito? Es una de las primeras preguntas que nos lanzamos. Ujú. Muchas veces me encuentro a profesionales pues que van teniendo éxito y van sintiendo la necesidad de hacer crecer la empresa, tener más gente a su cargo. Y llega un momento que han cumplido con las ideas de otros, pero no necesariamente con las preguntas que necesitaban hacerse. Estamos conviviendo, viviendo, recreando, disfrutando, aprendiendo en cada paso y a partir de ahí construyendo de errores y de aciertos. Los sueños se construyen cultivando, trabajando, llevándolos a cabo. Entonces, primero está la idea, la ideación y la acción. Entonces, la ideación es la estrategia. Yo tengo una idea brillante, yo quiero, a partir de ahora, quiero ser bombero. Vale, esto es bajar a la realidad. Una Ya. cosa es lo que quiero y otra cosa es la que quiero hacer para conseguirlo. Muy buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Estupendamente, con muchas ganas de charlar contigo. Es un placer enorme estar charlando esta tarde contigo. Sabes que llevamos un tiempo intentando coordinar esta charla y bueno, tal como te he dicho antes, el micrófono cerrado, tu contenido resulta muy fresco, muy atractivo, muy auténtico. Se nota que investigas, que estudias, que trabajas, bueno, pues ese conocimiento sobre cómo somos las personas y Sí. que te mueve también ese interés por ayudar a los demás, por guiarles y que consigan ese equilibrio de bienestar. Bienvenida, es un placer enorme. Bueno, el placer es mío, que esto parece una frase típica hecha, pero es de verdad. O sea, cuando me dijiste, ¿te apetece que charlemos un día? Dije, ostras, y con micrófono abierto, estupendo. Todo sí. Pues, como he dicho antes, un placer. Voy a hacer una breve presentación muy curricular para que la gente que nos esté escuchando pueda hacerse una composición de lugar. Eres licenciada en psicología, tienes un máster en programación neurolingüística, también eres mediadora especialista en conflictos, en organizaciones, en empresas, en mediación civil, mercantil, de difundir tu proyecto, de Talentamos y ayudar a los demás. Esta es la parte curricular, como he dicho, pero a Ujú. mí me encanta, me encantaría, creo que nos encantaría a todos que te presentaras como a ti te parezca correcto, quién es Eva y de dónde vienes, cuál es tu origen, qué te mueve. Pues diría, fíjate, lo primero que me sale, que no me imaginaba que me ibas a hacer la pregunta, pero lo primero que me sale es decir que soy ecologista. Soy más de campo que las amapolas, aunque soy de Madrid, pero desde pequeña tengo la suerte de estar bastante en el campo. Mi padre era un romántico empresario que montó una casita en el campo para que fuéramos todo el tiempo que pudiéramos. Y allí teníamos vacas, cerdos y de todo. Y esa conexión con pues lo natural me gusta mucho. Intento escaparme todos los fines de semana que puedo a sitios donde hay naturaleza, más allá de que paseo todo lo que puedo, camino todo lo que puedo por lugares que hay verde. Así que lo del apellido, fíjate, Sí. verde, que te quiero verde, pero total. Soy mamá de tres hijos, estupendísimos los tres. Y sí, soy una loca y una apasionada de mi curro. O sea, soy psicóloga y me gusta entender qué es lo que pasa a las personas, qué es lo que nos mueve. En un momento determinado decidí tirar dentro de la parte clínica, por supuesto, ir sobre todo a la parte de empresa, porque pasamos, Mm. no hay que olvidar, 8 horas durmiendo, 8 horas trabajando y el resto para lo que queda. Entonces, me parece que la parte laboral era muy importante. Entonces, diría que esos son como los pilares míos. O sea, naturaleza, familia. Tengo un perro, 2 gatos, bueno, en fin. ¿Te gustan los animales? Parece que sí. Y las plantas, que tengo la casa llena. Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Mm. Em, vale, Eva, ya te conocemos un poquito más, pero sucedió, tú eres psicóloga, psicóloga clínica, y bueno, la psicología es una cosa y el dedicarte a orientar a otras personas, a guiar a otras personas en cómo pueden hacerlo para encontrar ese equilibrio del bienestar, de la conexión con ellos mismos, a la hora de enfrentarse al desafío de crecer en sus carreras,
Eso es otra cosa, algo distinta. Eh, ¿Qué te llevó a dedicarte a eso? Pues un poco lo que te decía, el darme cuenta que pasábamos muchísimas horas trabajando. O sea, yo cuando empecé a trabajar me di cuenta que incluso era una manera de tener una identidad adicional, ¿no? De hecho, Ujú. muchas generaciones previas a nosotros incluso tienen más sentido de identidad con sus trabajos que de otras maneras, fíjate. Entonces me daba cuenta que en función de lo conectado que estuvieras con tu trabajo, la satisfacción te implicaba otras cosas o no. A mí siempre me ha gustado todos los trabajos que he tenido y he sido desde jovencita hasta cajera, por decirte, en un supermercado de estos grandes. Y me daba cuenta que a mí me gustaba todo lo que hacía y que me encontraba mucha gente que era como, "Uah, es lunes, es domingo, mañana tengo que ir a trabajar". Y ya me llamaba muchísimo, poderosamente la atención y me daba cuenta que eso que era una forma de explorar quiénes somos. Hay gente, no sé si has oído tú esta frase, que dice, no eres tu trabajo. Pues tu trabajo implica desde el salario que tienes, hasta el tiempo libre que tienes, hasta cómo puedes vivir. O sea, que si no es tu trabajo, ¡guau! Ahí hay mucho de identidad y mucho de lo que puedes explorar. Entonces, bueno, me parecía que era un temazo para trabajar en él. Yo empecé con clínica, estudiando la carrera, tiré hacia clínica y luego en un momento determinado me dirigí a la parte de recursos humanos porque veía que había una batalla grande a trabajar y han pasado años y seguimos con ella latente, desde luego. Entonces, ¿cómo definirías, entendiendo nuestro mercado, el mercado español, Sí. en qué grado de madurez crees que estamos los profesionales a la hora de entender que deberíamos de tener quizás una formación, quizás una cultura, algo que nos sirviera para entender mejor la relación que hay entre vida personal y vida profesional? Pues sinceramente estamos en pañales. Yo hubo un tiempo que llevo, pues eso, 15 años dedicada a esto y cuando yo en las consultoras en las que trabajaba les planteaba algo más de conexión entre lo que la persona quería, no solo parchear o cubrir el mercado, ¿no? Porque hablamos de encajar persona a puesto, a mí es que eso siempre me ha dado como un escalofrío, ¿no? Y veía que cuando yo les comentaba que desde, bueno, pues desde, por supuesto, el coaching estaba ya bueno, pues bastante aceptado, ¿no? Yo decía que desde el plano de la psicología, el sentido de identidad, de comprensión de uno mismo y de exploración y de contribución, pues estaba de alguna manera que nos estábamos olvidando. Y era como, sí, sí, déjalo, pero lo que necesitamos es cubrir vacantes y que la rueda se mueva. Entonces me di cuenta que estábamos en pañales y por desgracia siento que todavía, o sea, yo muchas veces hay gente que todavía me contacta solo para un cambio profesional, o sea, el tunear el currículum que digo yo, y yo les digo, ya, pero es que yo no trabajo para eso. Te vas a hacer el mejor currículum, porque llevo un poco de años de experiencia, y es una cosa que trabajo con el cliente, pero previamente trabajamos todo lo que tiene que ver con el propósito de vida. Y eso es otra cuestión. Es una valoración de cómo estoy viviendo y cómo quiero vivir, ¿no? Y eso, bueno, pues toca tanto a los autónomos como a los trabajadores por cuenta ajena, porque todos estamos en esa tesitura de qué balanceo, ¿no? Momento vital, un montón de cuestiones que hay ahí, ¿no? Ah, Es interesantísimo lo que cuentas porque toca el territorio de las creencias. Y las creencias, bueno, pues al final tienen la importancia que tienen porque para nosotros son verdades absolutas entre barras. Entonces ahí entiendo que hay un desafío importante en cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? A la hora de enfrentar, oye, ¿cuánto depende de mí, de mi actitud, mm, de cómo yo, de mi propia estrategia, diría yo? ¿Cuánto va a depender dónde quiero estar o dónde me gustaría estar, dónde esté, ¿no? Yo sí, fíjate, no sé si coincides conmigo, pero yo creo que desde hace ya algunos años va bien, se ve claramente con claridad un cambio en el mercado. Yo digo, estamos un poco en la era del talento individual y me explico. sí, Porque hoy en día, cuando tú tienes algunos talentos que de alguna manera puedas paquetizar o puedas vender, puedas fragmentar, tienes la oportunidad de trabajar no para un solo cliente, que sería como se hace cuando trabajamos por cuenta ajena, sino poder trabajar para más clientes, ¿no? sí. Y empezar de alguna manera a ser dueño de tu tiempo o por lo menos ordenar tu agenda. ¿Cómo Sí. ves esta situación ahora mismo?
Bueno, es curioso porque me doy cuenta que hay personas que pasan de Málaga a Malagón. Es decir, hay una idea romántica de ser nuestros propios dueños y señores, ¿no? De enfrentarnos a un mercado al que vamos a dar una respuesta que, por supuesto, nosotros solo hemos visto y es maravillosa. Ujú. Y luego, cuando salimos al mercado, resulta que si un jefe nos hubiera pedido lo que nosotros mismos nos pedimos por ser autónomos, le denunciarías. Yo siempre cuento que al principio fue perdón la palabra, pero la jefa más capulla que he tenido en mi vida fui yo misma, porque me hice trabajar pues fines de semana y cosas que ya, vamos, hubiera denunciado. Entonces, creo que hay un momento muy bueno en el que por fin muchos profesionales se empiezan a preparar de verdad para ser autónomos. No es no tengo otra alternativa, la empresa no me da una respuesta y entonces busco, sino, no, es que estoy profesionalizando lo que hago, encuentro un nicho muy concreto e incluso no quiero cualquier cliente. Entiendo que a ti te pasa igual que a mí, pero yo tengo la suerte de elegir los clientes con los que trabajo. Tengo muy claro con quién sí y con quién le irá mejor por otra línea porque vamos a perder ambos el tiempo. Entonces, ahí creo que hay una madurez en el sentido de ya no tengo iniciativa para seguir en una empresa, o sea, no tengo interés en estar en una empresa o tengo una pequeña iniciativa. No, ahora ya la gente nos preparamos para ser autónomos. Somos conscientes de que podemos ser únicos haciendo ese trabajo o tener gente a nuestro cargo, que es el siguiente nivel, que requiere adicionalmente otras habilidades y competencias. Entonces, creo que cada vez nos preparamos más. Yo, por ejemplo, con el programa trabajo normalmente con gente que quiere cambiar de trabajo, Ujú. pero cada vez me llegan más personas que dicen, no quiero cambiar de trabajo, quiero ser yo la persona que desarrollo. Y hacemos una evaluación igual. Y hay un cambio significativo de perspectiva. Me quiero preparar. El tema del emprendimiento es una cuestión muy, muy interesante y que cualquiera puede afrontar como un desafío en la vida, pero que no tiene por qué. Entiendo que trabajando por cuenta ajena uno puede tener un excelente trabajo y estar completamente feliz. Sí, la cuestión yo digo que más que pensar en si soy autónomo o trabajo para una empresa, lo que hay que pensar es ese proyecto tiene continuidad, porque hay veces que hay personas que entran dentro de una organización porque les contratan, pero ese proyecto no va a tener continuidad. Entonces es porque no han valorado bien de verdad el mercado. Entonces primero hay que ver si alguien está dispuesto a pagar por eso que tú consideras importante y sabes encontrar esas personas que lo quieren pagar. Y me da igual que tengas un contrato por cuenta ajena o por cuenta propia, porque puedes ser consultor y estar dando servicio a muchas personas, o tener una relación individual, ¿no? La cuestión es, ¿hay proyecto? Y creo que aquí no tantas personas están mirando realmente, miran si hay ofertas o no hay ofertas, pero no buscan cómo provocar que haya posibilidades. Y eso es una de las cosas que también hay que, bueno, pues incentivar. Como decías antes, el tipo de mentalidad. Hay una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento, ¿no? Entonces, la mentalidad fija, muchas veces las personas piensan casi en que las cosas son magia, me llegan porque sí. Indudablemente hay una parte que es verdad que en función de dónde vivamos, con quién nos relacionemos, tenemos más o menos oportunidades. Pero si yo empiezo a decidir hacia dónde quiero ir, puedo, por suerte, cuando ya soy adulto, elegir cuáles son mis personas de referencia, a quién me uno para seguir con ellos proyectos, incluso en términos de propósito de vida con ellos, o bueno, o hacemos alianzas. Entonces ya esto es una variable, por ejemplo, que nos ayuda, el saber estar en los sitios apropiados y con las personas apropiadas también, claro. O sea que, perdona, porque antes decías algo que, bueno, has hecho un montón de cosas súper interesantes, digo, qué pena que no lo has apuntado, pero está esa idea de hasta qué punto puedo influir en mi destino o no, ¿no? Esta es la eterna pregunta, yo creo, y de hecho tiene mucho que ver con el tema del propósito de vida. Es decir, si yo planteo que quiero hacer un cambio drástico de vida, tengo que valorar hasta qué punto realmente quiero ese cambio drástico. Hay que hacer una evaluación de cuánto quiero estudiar, si toca estudiar, cuánto tengo que hacer previamente para llegar ahí, de relaciones, de entornos en los que tengo que estar, eso que me tengo que preparar para llegar ahí. ¿Realmente quiero incorporarlo o me gusta la posición aquella de director como bonita y lo que cobra, pero no lo que hay que hacer para llegar? Pues eso también es un análisis importante, porque en función de mi situación de base voy a tener un recorrido más duro o menos duro. Y oye, miel sobre hojuelas, si a mí me apetece todo lo que sea duro, voy a decir, ostras, qué camino más chulo, pero hay que valorarlo bien, no es tanto dar un salto sin más. Este es un temazo, porque claro, es un temazo porque es que no va tanto en ello, ¿no? Al final,
sí, lo que va a ser nuestra parte de nuestra felicidad, no toda, pero parte de nuestra felicidad va a estar en cuanto de equilibrados tengamos tanto sí, la salud económica de casa sí, como la salud, nuestro bienestar, porque estamos haciendo algo que nos gusta, ¿no? sí. Y lo que tú que has trabajado con tanta gente, que sigues trabajando con muchos profesionales, entiendo que a distintos niveles, más senior, más junior, ¿tú crees que la gente en general somos conscientes de con qué gafas habría que mirar el mercado? Bueno, habría que mirar cómo nos enfrentamos al mercado laboral. ¿Por qué digo de todo esto? Porque Mm, tengo la sensación, uno va cumpliendo años, está más cerca de los senior que de los junior, bastante más, entonces se da cuenta de lo importante, o sea, ya puedes mirar hacia atrás y ver, bueno, qué personas han ido evolucionando, qué personas han quedado estancadas y tal, y cuánto de mentalidad, de actitud ha habido en ese proceso. Entonces, yo sigo creyendo que la gente no termina de tener claro que hay una parte muy importante que va a influir en dónde, cómo pueda crecer y que tiene que ver con estrategia, con actitud, con trabajo introspectivo, conocer. Entonces, mucha gente mira al mercado laboral como bueno, sí. hago una carrera, me preparo en un FP y ya que me den trabajo el resto de mi vida, ¿no? Y Ujú. delega absolutamente su suerte a unos terceros, ¿no? No sé qué opinas sobre esto. Pues esa es la base clásica, de hecho, de los programas, por ejemplo, de empleo. Los programas se basan en una mentalidad de casi reinserción en el mercado laboral y de adaptación al mercado laboral. Entonces, antes había una mentalidad, ¿no? De entrar en una compañía y, por supuesto, jubilarte en ella. De hecho, hay muchas empresas que casi están acabando con ellas por tanta gente que se ha quedado y hay que pagarle luego unas cantidades que no se puede esto así como una broma, ¿no? Pero es una realidad. La cuestión es que hay gente que se ha afianzado en los puestos de trabajo incluso, no hay manera ni de que salgan ni que se queden haciendo algo, porque se han quedado afianzados, muy sujetos. Se me ha ido la pregunta, perdóname, iba a contestar otra cosa. No, ¿Yo? realmente la pregunta es la siguiente. Bueno, tiene que ver con qué podríamos hacer como sociedad para Sí, preparar sobre todo a las personas que se van a incorporar en los próximos años al mercado laboral, para que trabajaran su mentalidad sí, y que tuvieran claro qué factores y en qué habilidades se tendrían que preparar para entender que si no hacen nada por parte de ellos, si no hacen un trabajo introspectivo, si no hacen un trabajo estratégico, si no se preparan en soft skill, en mentalidad, etcétera, van a ser dependientes toda la vida de la suerte de los demás. Y yo creo de hecho es que uno de los aunque uno sea empleado, aunque uno no tenga ninguna ambición de trabajar por su cuenta, ni de montar ninguna micro empresa, uno no tiene por qué ser esclavo de la decisión de los demás. Uno puede ir buscando y acercándose a donde quiere estar. Y ahí es donde quiero preguntarte si sí. verdaderamente habría sé que estás trabajando en un libro, luego hablaremos de él, pero si habría algún tipo de paquete formativo, fíjate lo que debía decir, que pudiéramos preparar a los jóvenes como una materia auxiliar en que le dijéramos, a ver, vais a formaros en algo, pero tener presente esta realidad, porque ahí fuera hace mucho frío. Hace mucho frío y fíjate, la mayoría de los clientes que a mí me llegan, para que se entienda como la base, ¿no? Es, ostras, es que yo he hecho todo lo que tocaba, es decir, yo estoy en una carrera, he sido formal, ¿no? Un poco así como he hecho lo que tocaba, he Eso es. llegado a una gran empresa, estoy haciendo carrera, incluso lo primero que pregunto es, ¿hay carrera profesional aquí para mí? Que es la que marca la empresa, no la que tú decides. Si se quedan, entonces llegan unos años en los que de repente ya uno se queda obsoleto, cambian las cuestiones, cambia la dirección y fuera. Y se quedan como diciendo, ostras, pues si yo he hecho todo bien, ¿qué ha pasado? O no me echan, pero me doy cuenta que donde he llegado no me hace tan feliz como, oye, si yo he cumplido mi trato, ¿dónde está? Y es que ha habido una falta, efectivamente, como tú bien mencionas, de un análisis tanto propio como externo. Entonces, tenemos que ser más conocedores del mercado laboral, el estar un poco activos, y eso no quiere decir que tengamos que estar todo el día leyendo ni todo el día conectados en redes, pero sí, desde luego, tener unas bases de, si quieres, incluso cuáles son las competencias, la competencia, perdón, la competencia que hay respecto a mi trabajo,
qué se está estudiando. Aunque yo sea el number one ahora mismo en mi compañía, yo tengo que saber qué es lo que se demanda actualmente, cuáles son las vertientes y los cambios. Y algo todavía mejor es que cuando vamos cumpliendo años nos vamos dando cuenta que hay una serie de carencias, que vamos como por rutina y hay un momento en el que dices, ostras, pero yo me estoy dando cuenta que quizás los clientes están demandando otra cosa, o yo tengo una sensibilidad especial y estoy viendo que podríamos hacer algo más. Investiga ahí porque eso no solo lo ves tú. Entonces, investigar por ahí, luego ver de lo que a mí me gusta, me satisface y encuentro personas que están en la misma línea, únete, grupos, todo lo que puedas y charla. Es muy difícil cuando terminamos una carrera, nada más empezar, saber qué quiero ser de mayor. No lo sé yo ahora ni con 52 años del todo. Tengo una dirección de claridad hacia dónde me quiero dirigir, pero estipulado como el nombre del puesto no es tan fácil. Entonces, muchas veces es que quiero unir mi propósito de vida. Bueno, si es que al inicio es muy difícil saber cuál es tu propósito de vida. Un propósito de vida empieza casi con un quiero ayudar a X personas determinadas con lo que conozco. Pues nada más empezar conoces poco. Entonces, prepárate, deja a tu intuición tirar, investiga esas cosas que te gustan, me da igual que es de lo que sea, hazte un experto, pégate a gente que sepa de ello, habla con otros y empieza a encontrar tu nicho. Estamos encontrando profesiones que en mi generación era inviable vivir de ello. Y, por ejemplo, pongo como pensar que puede ser, me da igual, pintor y que vas a ganar dinero o escritor y vas a ganar dinero, parecía que estaba hecho para cuatro. Por ejemplo, por poner algo así más diferente, ¿no? Y la cuestión es, si yo tengo claro qué me gusta, qué puedo ofrecer, de lo que quiero aprender, lo que me motiva, tira por ahí. Y luego, por supuesto, conocer cuáles son nuestras habilidades y competencias y reforzarlas a tope. Indudablemente, todo lo que tiene que ver con comunicación es fundamental de toda la vida, o sea, es necesario porque son relaciones. Y cuando mejor te relacionas con otros, es más fácil por llegar a acuerdos, a llegar a imaginar escenarios mejores, a montar proyectos dentro de una organización o como autónomo. Pero esas relaciones, eso es estar constantemente interesado en no llegar a una empresa y yo soy bueno y hago lo que me dicen, pues te quedas obsoleto a los 2 días. Y un día dices, jo, pero si yo hice lo mío, no, no hiciste lo tuyo. Te Claro, faltó tu parte, te claro, dejaste claro, lo de otros como un niño. claro, claro, que además es lo más habitual. Una cuestión interesante, el cómo hacemos ver la importancia que tiene eh, esa especialización. Este es un espacio en el que nos están escuchando muchos autónomos, muchos freelance, muchos emprendedores, gente que está trabajando por su cuenta y no necesariamente está trabajando por cuenta ajena, pero Sí, que tienen los mismos desafíos, sí, porque las mismas dudas las tenemos todos en el desempeño de nuestro trabajo, ¿no? Cómo nos adaptamos al mercado, cómo detectamos a tiempo los cambios y los virajes que presenta la economía, que ahora estamos dando un servicio y mañana ese servicio no lo quieren comprar, porque ha cambiado el producto, porque ha sí. cambiado el mercado. Entonces, al final las actitudes son las actitudes ya no de formación, sino con C. La actitud tiene que ser una muy, muy clara, enfocada a tener como siempre presente la necesidad de la proactividad, de anticiparnos y luego esa parte estratégica de decir, voy a intentar pues ser muy bueno en algo. Porque, Eso, claro, gente generalista hay mucha y ahí va a ser más difícil. Primero que yo disfrute, porque al final si haces un poco de todo, pues ya te tiene que gustar. Puedes disfrutar también, pero es más fácil cuando uno encuentra un área de expertise en la que disfruta y esas cosas que parecen tan obvias y que estamos comentándolas aquí como si estuviéramos descubriendo algo nuevo, yo tengo la sensación que para mucha gente no termina de ser tan evidente y el mercado está las personas están, los profesionales muy adormecidos. sí, hay una parte que es yo digo que es el escucharte de lo que te interesa, lo que te mueve, lo que te chisporrotea por dentro y el escuchar al mercado. Y tú, bueno, pues estando en la parte comercial, lo sabes mejor que nadie, que nunca puedes perder el pulso a tus clientes o futuros clientes. Pero muchas veces desperdiciamos el conocimiento que ya tenemos. O sea, yo los clientes que tengo, si los escucho, constantemente estoy mejorando procesos y constantemente estoy pudiendo sacar productos para ellos mismos. Son gente que son de un estilo,
con el que yo trabajo de maravilla y nos entendemos fenomenal y muchas veces eso no lo aprovechas. Entonces, poniendo este ejemplo tan sencillo, imagínate hacia afuera. No. Entonces, escuchar es lo más importante. Entonces, muchas veces tenemos servicios de atención al cliente que están totalmente desconectados de los que llevan a cabo el proyecto. Entonces, creo que tenemos que sentarnos cada vez más a escuchar. Esto funciona, ¿dónde falla? ¿Dónde te gustaría? Y luego ver si es tu línea, ¿eh? Porque a mí me pueden pedir determinadas cosas los clientes que no voy a querer hacer, pero lo están demandando. ¿Vale? Entonces, unir lo que realmente tiene que ver con los propósitos conjuntos de cliente, sea empresa, sea cliente, contigo, para mí es el match perfecto. Porque no se trata de encajar, sino de realmente conectar todas las piezas y que haya un engranaje muy potente. Y eso requiere conversaciones. Insisto, tú en eso sabes muchísimo más que yo, que eres artista en todo esto de la comunicación de venta. No, pero sí, sí es cierto. Al final, ese es el mal, por ejemplo, en el ámbito de las ventas, ese es un mal endémico que tiene el mercado y es que los comerciales en representación de las empresas es muy fácil que nos presentemos delante de los clientes a Sí, hablarles de nuestro producto. Y al final, hoy en día, lo que tenemos es que escuchar al cliente, entender cuál es su necesidad real, cuál es su dolor nuclear, dónde verdaderamente podemos aportar valor y quizás habrá que customizar un poco más nuestro producto y para adaptarlo a él. eso es. Y eso lo estamos viendo a diario ya, es como muy palpable en cualquier ámbito digital en el que estemos relacionándonos. Tú coges una plataforma como Spotify, coges Netflix, coges bueno, cualquier red social, cualquier página para reservar hoteles o vuelos, ya tienen la habilidad, esos algoritmos, de entendernos y de darnos lo que verdaderamente nos interesa. Sí. Eso es lo que hay que hacer en el mercado, ¿no? Por eso es muy inteligente lo que dice, ¿no? Y al final, yo tengo un plan, yo tengo una idea de cómo tengo de trabajar con mis clientes, pero, ojo, siempre hay que tener el oído muy bien abierto, escuchar lo que sucede, porque a lo mejor el cliente no quiere ser tratado así, ¿no? Este es uno de los grandes cambios, ¿no? De los grandes paradigmas. Ya no hay que tratar a los demás como nos gustarían que nos trataran, hay que tratarlos como quieren ser tratados, ¿no? Eso es. De hecho, fíjate, al final esto tiene que ver con que sientan que le estamos atendiendo y entendiendo. Entonces, fíjate, cuando yo hago formación en compañías, me dicen, mira, queremos una formación, me conocen, ¿no? Y me dicen, queremos una formación sobre X, Y, Z. A mí me resulta muy fácil coger otra presentación de otra empresa, llevarla y no me muevo un dedo. Pero claro, les hago currar. Pero las formaciones salen de otra manera y quedan ellos alucinados. ¿Por qué? Porque les digo, vale, esto es lo que tú has detectado, pero podemos lanzarle una serie de preguntas a las personas que van a venir a la formación si ya sabemos lo que queremos realmente montar y lo tenemos como muy claro, pero a lo mejor nos estamos dejando algo que a ellos es lo que realmente les interesa. Entonces nosotros montamos en la persona de recursos humanos normalmente y yo, hacemos un borrador, mira, yo he pensado esto, tal, tal, por esto y por lo otro. Vamos a hacerles unas preguntas a ver qué nos dicen. Cuando nos devuelven las preguntas y yo empiezo la formación contestando a esas preguntas que se dan cuenta que me las he leído. ¿Tú qué pasa si no hemos hablado de esto antes? ¿Cómo me preguntas estas cosas? Es que eres más listo que los ratones colorados. No, 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 pero entiendo que los valores son muy importantes a la hora de planificar. Sí, por supuesto. Al final, hay gente que dice no vengo a hacer amigos en el trabajo, no me da igual. Bueno, la realidad es que pasamos muchas horas y cuanto más conectamos mejor. Entonces, a estas alturas de la película, cuando ya pues tenemos un sustento económico, no solo sirve tener un trabajo, ya queremos algo más. Y efectivamente los valores es uno de los principales pilares. Y es uno de los trabajos primeros que toco yo, pero hay un tema con los valores que si yo te pregunto cuáles son tus valores principales, a lo mejor me dices cuatro o cinco y posiblemente sean los mismos que los míos o muy parecidos. Ahora bien, cuando empezamos a rascar, vemos que hay diferencias. Entonces, primero yo los trabajo evaluando en distintas áreas. Imagínate en el área de trabajo cuáles son los valores principales que tiene que haber en un lugar de trabajo y puede ser desde cohesión, comunicación transparente, trabajo en equipo de verdad, bueno, mil cosas, ¿no? Y luego paso a otras áreas, porque estamos hablando de una persona al completo, estamos hablando de un desarrollo de carrera que tiene que ver con sentido en su vida, ¿vale? Entonces, vemos en la familia, con pareja, en distintos ámbitos, y de ahí empezamos a ver cuáles son como los que se repiten, con nombres distintos, pero los que se repiten. Entonces, algo de pasión, puede ser amor, pasión en distintos ámbitos, suele haber y luego temas relacionados con comunicación, lo que sea. Y de ahí sacamos los principales.
Y ahí yo les pido que hagan un ejercicio adicional, que es que vean qué significa eso que han dicho. Imagínate respeto. Pues a lo mejor si yo llego 5 minutos tarde, siempre pongo este ejemplo, si llego 5 minutos tarde, a ti te parece una falta de respeto. A mí a lo mejor si tú llegas 5 minutos tarde y me dices, ostras, serio que recoger a mi hijo que le ha pasado no sé qué, no sé cuántos, y tardo 10 minutos y te digo, por supuesto, porque quiero que vengas bien, con la mente en su sitio, me has hecho partícipe de la situación, con lo cual me has respetado mucho por compartirla y a mí me parece respeto. Entonces, entender esas diferencias me va a hacer que cuando yo vaya a una entrevista o hable con un cliente, vea si podemos conectar. Entonces, para mí es uno de los pilares principales, no para ponerlo solo en las webs de las empresas, que queda muy bonito, pero luego hay que rascar y ver cuánto de verdad y cuánto sustenta esos valores que a casi todos nos parecen los mismos. Pero hay distinciones. De ahí, fíjate, sacamos lo que luego vamos a preguntar en entrevista. Y eso es una etapa mucho posterior. Ya, ya. Y ahí suelen conectar mucho con ellos mismos. Se dan cuenta qué principios tienen tan bonitos y lo que les hace por eso tener una mirada concreta a temas de interés que a lo mejor otros no tienen. Y por ahí tiran mucho mejor a la búsqueda de hacia dónde quiero dirigirme. Que no es tanto un nombre de un puesto o ganar una cantidad o vivir no sé dónde. Todo eso está enlazado, pero es más importante qué quiero aportar, cómo quiero contribuir, qué quiero tener yo para tener salud, que cumpla con estos valores, que no me haga salirme de ellos, porque si no rompería con mi identidad, con lo que yo me siento, pues bien. O sea que sí, los valores primero. Entonces, trabajamos mucho, mucho, mucho toda la parte de autoconocimiento. Hacemos un montonazo de ejercicios. Ellos dicen que se lo pasan muy bien haciéndolos. Yo sé que les doy la vuelta como un calcetín a ratos, porque son muy introspectivos y no estamos acostumbrados, la mayoría, a reflexionar tanto sobre nosotros mismos. Nos da incluso miedo. Yo detecto a veces miedo a, claro, pero si quiere decir que lo que tengo no lo quiero, quiere decir que tengo que romper con todo, quiere decir que me tengo que ir de mi trabajo y ser irme al monte y ser tibetano ahora de repente, un monje. Y les digo, no, 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 si además si quisieras esto hay que trazar un plan y eso quedan años, ¿eh? O sea que tranqui, no vendas el Ferrari ni nada. Es que coincido que creo, que a las personas nos da mucho miedo mirarnos, ¿no? Por eso es tan, bueno, tan complejo muchas veces adentrarnos en ese camino, Sí, pero a la vez tan valioso, ¿no? Yo creo que ese trabajo introspectivo que yo con los vendedores lo trabajo también, ¿no? Esa parte de es necesario que conectes con lo que eres, con qué te mueve, qué sensación te gusta crear en los demás, qué- qué quieres darle a los demás con cada contacto que tienes con ellos. Y porque es la única manera de sentir que estamos en el camino correcto. Porque si no, sí que es verdad que la vida nos presenta tanto ruido, hay tanto ruido ahí fuera, que sí, uno no termina de sentirse seguro en el desempeño, ¿no? Es decir, oye, pues si nos pasa en lo cotidiano, ¿no? Estaré sí, siendo buen padre, estaré siendo buen hijo, estaré siendo sí, buen profesional, estoy dedicándole la energía a sí, este puesto, la sí, atención a este cliente. Esa pregunta siempre está en el aire, ¿no? sí. Lo único que nos puede apalancar un poquito con eso es el conocernos y saber desde dónde hacemos las cosas, desde qué esencia, y a partir de ahí, pues, y esto lo quiero hilar con la siguiente pregunta, porque te estaba escuchando y estaba pensando, bueno, esto suena muy bien, pero luego, mira, yo que me, me dedico al ámbito comercial, el tema de la negociación es otro temazo, ¿no? El tema de la negociación, ¿no? Quiero un curso de negociación, quiero que mi gente negocie mejor. ¿Y cómo negociamos con nosotros mismos, Eva? ¿Cómo Es la negocia? pregunta que les digo yo. Si tú vas a negociar y aprendes, pero ¿y contigo mismo? Claro, ¿cómo negociamos con las aspiraciones que teníamos, con las ilusiones, con Sí, aquellos sueños? ¿Cómo negociamos cuando va pasando el tiempo y vemos que aquello cada vez está más lejos? Puede ser que no, puede ser que no, pero uno de los escenarios en los que podemos estar es en un escenario en que haya un desequilibrio entre aquello que creíamos que iba a traernos nuestro trabajo, nuestro puesto, nuestra carrera y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pues la cuestión es cómo negociamos con nosotros mismos. el tema de la negociación con uno mismo empieza por primero entendernos a nosotros, porque
para negociar tenemos que reconciliarnos, incluso tenemos que mirarnos con una mirada amable y a partir de ahí analizar qué es lo que está sucediendo. Es decir, muchas personas temen pedir determinados deseos porque si se cumplen requieren romper otras cosas. Y es que está el famoso a lo que dices que sí implica a lo que dices que no. Entonces implica una elección. Y entonces el elegir ya da mucho miedo. Entonces hay personas que se paralizan y no llegan a las siguientes fases de negociación precisamente por eso. Y una cosa que suele ayudar es, primero veamos en los distintos escenarios y a partir de ahí juguemos a qué queremos. Y además no tenemos que tomar la decisión de manera inmediata. Entonces, creo que antes de ponernos a negociar necesitamos una mirada muy respetuosa con nosotros mismos. Y conocernos desde también aceptándonos, ¿no? Porque, oye, al final tenemos unas creencias y tenemos modelizados unos estereotipos de formas de ser, unas personas a las que admiramos. Bueno, y eso Ideas de mucha, éxito, ideas de claro, ideas de lo que es éxito, y eso nos condiciona mucho a la hora de discutir con nosotros mismos lo que somos, ¿no? Entonces yo creo que entiendo que una de las partes más importantes y de los grandes desafíos en el mercado de trabajo y en nuestra vida en general, conocernos y aceptarnos. Ya, aceptar, y sí, desde esa aceptación ir construir. encontrando la manera de crecer, ir encontrando la manera de crecer hacia la dirección que nos gustaría trabajar, ¿no? A mí me gusta ver que somos un proceso en construcción, entonces más que ver los errores cometidos, que es una de las cosas que cuando nos damos cuenta que algo no funciona, empezamos a ver como todos los errores cometidos. Y es una manera muy poco amable de mirarnos y nos limita demasiado. Entonces es mucho mejor decir, vale, hasta ahora ha sucedido así, ahora tengo otra perspectiva, puedo ir ampliándola y ver qué construyo. Y esa mirada es mucho más desarrollativa. Bueno, no es más desarrollativa, es desarrollativa. La otra es más enjuiciadora. Entonces, el empezar a mirarnos desde un ángulo, desde cómo puedo ayudarme a ser la mejor versión para lo que para ti sea la mejor versión. O sea, ¿qué es éxito? Es una de las primeras preguntas que nos lanzamos. Ujú. Porque muchas veces me encuentro profesionales, bueno, pues que van teniendo éxito y van sintiendo la necesidad de hacer crecer la empresa, tener más gente a su cargo. Y llega un momento que han cumplido con las ideas de otros, pero no necesariamente con las preguntas que necesitaban hacerse. O han llegado ahí y en un momento determinado se dan cuenta que, oye, esto no es lo que quiero. Bueno, pues echo para atrás hacia donde puedo. Entonces, qué bien haber explorado, qué bien haber caído en algún momento para desde ahí con amabilidad decir, vale, ¿y ahora qué hago? Entonces, esto de querer tomar decisiones acertadas, ¡uf! ¡Qué carga!, ¿no? Estamos conviviendo, viviendo, recreando, disfrutando, aprendiendo en cada paso y a partir de ahí construyendo de errores y de aciertos. Sí, ese es bueno, pues la manera en la que debemos de afrontar estas cosas, ¿no? Que siempre esa manera de darnos cariño, de querernos de verdad, de respetarnos mucho, ¿no? Incluso de honrar aquello que hemos hecho, es tan importante a la hora de seguir sintiéndonos firmes en el siguiente paso que a mí me parece súper esencial y yo creo, y esto es en un ámbito muy personal, ¿no? Que es algo que yo me he visto en la necesidad particular y por lo tanto invito a la gente a que lo haga, de vivir muy, muy cerquita de un desarrollo personal y profesional permanente, ¿no? Porque creo que eso no acaba nunca. Mucha gente dice, es que mm, a mí me gusta leer, ¿no? Y leo todo lo que puedo. Y algunos amigos y gente me dicen, es que siempre tal, no sé qué. Digo, es que yo no encuentro el fin, o sea, no sé. Claro. Siempre encuentro una temática, un área en la que creo que no tengo suficiente conocimiento y que creo que me puede ayudar. Entonces, tener esa curiosidad, vaya, esa es una palabra que me gusta mucho, el tema de la curiosidad. Y lo veo fundamental, pero tiene que ir hilado también con ese cariño. Lo que pasa es que ese cariño yo creo que lo alcanzamos cuando verdaderamente buceamos en lo que somos y empezamos y vemos y nos reconocemos y nos aceptamos. Hacemos cargo y nos hacemos cargo de que estamos en evolución. Fíjate, has dicho curiosidad. La curiosidad me parece una de las habilidades a desarrollar más importantes. Las personas que yo conozco con más éxito son personas muy curiosas, de todo quieren aprender y además, bueno, pues nos vamos a Carnegie, que a mí me encanta el libro de cómo hacer amigos e influir en las personas, Por de aquí lo lo que tengo. habla es eso, pregunta, 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 interésate. Entonces, la curiosidad
es el mejor formato y somos, en España en general, somos, ojo que no se nota que no sepas, ojo que no parezca que no. No, yo los responsables mejores que he tenido son los que he dicho, uy, ¿y esto por qué lo te lo has planteado? ¿Y esto? Y pues no tengo ni idea cómo hacemos esto. Y te dan la oportunidad. Y ellos a su vez aprenden cosas. Entonces, hay que perder miedo a preguntar. Hay que ser un poco niños. Yo digo que hay que tener la mentalidad de los niños para explorar y luego tener la estrategia del adulto para bajar a tierra. Entonces, yo creo que es una de las habilidades. Tuve un Sobre hermano todo, mega curioso. Sí, sí, yo creo que es una de las grandes habilidades. Y creo que has acertado mucho cuando has dicho que está, bueno, yo creo que todas las personas que tienen un éxito bien entendido son profundamente curiosas. sí, Porque la curiosidad es aquello que nos permite no quedarnos atrás, es aquello que nos permite avanzar con los tiempos, crecer. Porque, joder, que es que esto también es una visión muy personal y habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, pero ¿qué otro sentido va a tener la vida si no es, si no es evolucionar? de Si no es hecho, ir creciendo, o sea, si dar por llegar a un momento en que uno se abandona, ¿no? O sea, se abandona y dice, no, pues ya a nivel de conocimientos, yo ya lo sé todo lo que tendría que saber y tal. Yo por eso, y, sí, y, y es que creo, estoy convencido de que hay un proceso de toma de conciencia que lo puede cambiar todo. Porque hay muchas personas que no han tomado conciencia y se han creído la historia esta que nos han contado de que, bueno, como resulta que terminé la carrera o no, o estudié y acabé y estoy en un puesto de trabajo y me pagan una nómina y tal, no puedo aspirar a ser una persona, a tener a tener otro puesto, a tener una mejor calidad de vida, a tener otro trabajo que me... Y se lo han creído. Y como se lo han creído, sí. junto con esa creencia, abandonan la curiosidad. Porque ¿para qué me va a servir la curiosidad? Porque De hecho, además, si soy muy curioso, pero creo que no me va a servir para nada, me va a generar un sentimiento Claro, entonces lo abandonan. fíjate, hay una cuestión que me ha venido a la mente rápido según estabas comentando esto. Yo tengo clientes que han querido ser tan buenos niños, tan buenas niñas, ¿no? Que eso, que han seguido lo que tocaba, ¿no? Y, y les ha pasado factura, pero a lo grande, porque han perdido la curiosidad propia cuando tenían mucha, esa exploración. A mí me parece que de verdad es de las habilidades más importantes a desarrollar, vuelvo a repetirlo, pero es que me parecen las más importantes, porque mientras hay ilusión y además curiosidad, es que estás constantemente, mira, y ahora que lo hablábamos con, da igual que sea escribir un libro, que sea, yo hay veces que tengo clientes que me desafían un poco más, ¿no? A pesar de llevar muchos años, a mí me encanta cuando me lo ponen un poquito difícil, de hecho, de vez en cuando cojo un cliente que sé que va a ser más peculiar, para rizar el rizo. Entonces me pongo a estudiar más sobre teorías de psicología, sobre modelos de no sé qué, para ver cómo cambio los ejercicios que hago y ponérselo a ellos. ¿Tú sabes a mí lo que me, permíteme el término, lo que me pone profesionalmente eso? O sea, yo salgo que me tendría que tomar 5 tilas. Yo hay días que digo, es que estoy como en una nube, porque es que estoy feliz de estar aprendiendo con ellos. O sea, por supuesto, ellos dicen, no, es que nos enseñas mucho. No digo que no, pero lo que yo aprendo con vosotros, porque me ponéis en escenarios distintos. Entonces, bueno, a mí la gente me dice, se nota que te gusta mucho tu trabajo. Digo, hombre, es que tengo unos clientes como para no gustarme, que me ponen unos retos maravillosos. Yo tengo un colega profesional que se va a jubilar ahora, ¿no? Tiene 64 para 65 y tengo muy buena relación con él hace muchos años. Y me dijo una cosa hace ya tiempo y me hizo pensar mucho, ¿no? Y él decía, él me decía, ¿no? Por la edad que tiene, poco, dice, la única manera de engañar el tiempo es hacer cosas extraordinarias. Y a mí me hizo pensar muchísimo eso, porque digo, es que tiene razón, es que la única manera de olvidarnos de la edad que tenemos y de sentirnos igual de ilusionados, igual de motivados, de apasionados por algo, es hacer cosas extraordinarias. Y lo que tú nos presentas, ¿no? De trabajar y de ese cliente desafiante, te lleva a tener que hacer cosas extraordinarias. Y eso es un tema inteligente. Yo creo que es inteligente para mantener ese pulso a la vida.
en lo que nos motiva. Yo te confieso, yo he tenido épocas en las que emocionalmente me he sentido más débil porque he tenido situaciones, bueno, pues personales que me han hecho tambalearme. Pues tenemos hijos, tenemos circunstancias que nos impactan. Y situaciones en las que era como, "Uf, pues que a lo mejor no tengo ganas ni de levantarme". Pero claro, tenía un desafío por el que levantarme. Muchísimas razones, te puedes imaginar, pero además eso hacía que yo tuviera un impulso. Eso que tiene que ver con el espíritu de contribución. Lo que te contribuye a ti, el cliente, y lo que tú contribuyes a él. Entonces es un equilibrio perfecto. Si lo haces con salud, lógicamente es perfecto. Y luego volvemos un poco al tema, fíjate que decías ahí lo de ser excelentes en algo de alguna manera, ¿no? Que lo decías en otra palabra, pero que lo decía tu amigo, has dicho. Hacer cosas extraordinarias era la manera de desafiar el tiempo, ¿no? Decía desafiar el tiempo como una manera de decir olvidarme del tiempo. Sí, Soy ajeno al tiempo. El vector tiempo lo aparto, ¿no? Entonces, ¿cómo modo sentirme? entras en modo flow. Cuando tú estás Claro. haciendo algo que te gusta, entras en ese estado que llamamos flow, que es que además se te cambia hasta la cara. Se nota que estás en conciencia plena, empiezas a tener esta respiración diafragmática, estás en otro estado. Tú estás en un estado que se te olvida comer porque estás investigando algo y me ha pasado a veces, que me pongo con algo de un cliente y entonces digo, ay, ¿cómo le puedo hacer esto? Y no sé qué, le doy una vuelta por aquí, me pongo a investigar y cuando me doy cuenta digo, uy, tengo un poco de hambre, digo, ostras, las 5 de la tarde hoy no he comido. Me pasa pocas veces porque intento cuidarme mucho, pero de vez en cuando sucede. Entonces, en ese estado de flow, en ese estado de investigación, es donde salen oportunidades. No quiere decir que sean económicamente las más fructíferas, porque a lo mejor a ti no te interesa en ese momento tener un éxito en términos económicos, pero sí de conexión con lo que estás haciendo. Ese sentido de estoy con conciencia plena, sirve lo que hago para otros y para mí mismo. Y eso, no hay nada comparable a ese momentazo. Totalmente, totalmente. Eva, te quiero pedir dos tips relacionados con algo que nos sucede, ¿no? Te confesaré que no sé por qué sale eso, ¿vale? Habrás Ay, visto. qué bonito me lo ha puesto, los globos que me encantan, qué No, emocionante. no tengo ni la más remota idea esta aplicación por qué saca globos a veces y otras veces saca otros emoticonos, no lo sé. Bueno, a lo que iba. Mira, cuando somos autónomos, freelance, emprendedores, o sea, cuando de alguna manera tenemos que organizar nosotros nuestra agenda, ser dueños de nuestro tiempo, nuestras decisiones y nos jugamos mucho en ello, no tenemos la suerte, porque también es una suerte, de tener una organización, un jefe que nos pueda dar un feedback, positivo o negativo, pero el feedback nos hace crecer. Sí, Entonces, me gustaría que en relación con esto de cómo recibimos feedback y en relación de cómo nos motivamos también al estar solos, porque si estamos solos, ¿qué hacemos para podernos mantener motivados y enchufados a nuestro trabajo y a la vida? Desde ese perfil, danos algunos tips en este aspecto. o sea, para no tener tolerancia, hay que tener una cierta tolerancia a la frustración, que es lo que los comerciales tenéis más con diferencia. La resiliencia, si quieres, podemos llamarlo. Bueno, ha habido un tropiezo, pero continúo. Pero ya, lo tengo cerca. Un paso más allá, me queda menos. Eso, desde luego, es como muy, muy necesario. La automotivación. Hay gente que habla de tener hábitos y desde luego que funcionan, pero para mí son apaños. Entonces yo puedo tener una agenda perfecta de tips de me levanto a tal hora, hago tal cosa, entonces como he hecho mi cama, me he levantado a las 6 de la mañana, a la hora que cada uno considere, pero si eres de club de las 6 de la mañana o de las 5 de las que sea, me levanto a tal hora y todo ti, 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 para no salirme del guión. Pues es verdad que el hábito hace al monje y evidentemente consigues tener una estructura muy buena y puede hacer que encadenes con sistemas de motivación, pero hay una motivación intrínseca que tiene que ver con la identidad y eso a nivel de psicología es lo que trabajamos, ¿vale? Tiene que ver con más quién soy yo, o sea, no es, venga, en términos de tareas, dejo de fumar no sé cuántos cigarrillos o me voy al gimnasio no sé cuánto tiempo y hago tareas, sino como soy una persona saludable, fumo menos. Como soy una persona saludable, me voy al gimnasio. Entonces yo puedo conectar con ese cuerpo Danone que se me va a quedar o con esa capacidad de correr en un momento determinado y sentirme bien o con esa idea de estar muy conectado a mi vida. Yo, por ejemplo, para mí el hacer ejercicio forma parte de mi vida, pero de una manera muy, muy light, te diría. No es que vaya tantos días a hacer qué, pero al final voy a hacer escalada, al final voy al monte,
Y más que estar pensándolo como en la agenda, lo que tengo puesto, que por supuesto lo tengo en la agenda aparece porque yo he conectado muy bien cómo quiero estar en mi vida y qué dice de mí ese tipo de ejercicios. Entonces conecto más con el sentido de quién es Eva Verde como persona y entonces respondo a ese Eva Verde, una persona no fumadora, una persona que se cuida. Entonces, en el trabajo exactamente lo mismo. Yo como profesional que quiero entregar al mundo y que quiero que también me repercute a mí, qué tipo de clientes quiero a mi alrededor, con qué tipo de personas quiero trabajar y conectar, qué estamos creando como sociedad de ese entorno que tú tienes. Y eso te conecta de una manera mucho más sencilla al levantarte por la mañana y hacer algo. Y luego también creo que, vuelvo a repetir, que tenemos que darle una pensada muy importante a qué es el éxito, o sea, cuál es el grado de exigencia en términos de salud. Porque me encuentro muchas personas queriendo hacer muchas cosas y llegando a estar exhaustos. Y perdona porque me voy a salir un momentito ahí de la pregunta, pero para contarte un ejemplo de una persona que un día me llamó Claro. y me dejó helada porque me dijo, Eva, no consigo salir de la compañía en la que estoy, que ya te digo que hubiera sido mejor que me contratara, pero no lo veía ella en su momento porque creía que sabía hacerlo. Y digo, mira, no consigo salir de la empresa, intento montarme algo por mi cuenta, pero no termina de salir. Y claro, pues sí, aquí hay una razón económica que no consigue ver que eso vaya a fluir, con lo cual nunca da el paso. Y me dijo literalmente, ¿con quién tengo que hablar para que me ayude a soportar estos últimos años de mi carrera profesional? ¡Wow! Me dio un dolor, te lo digo, me costó hasta poder responderla, porque estamos diciendo que para terminar nuestros días laborales tenemos que ganar una serie de cantidades. Y a lo mejor llegas a esa cantidad y entonces tienes una jubilación buena, pero es que estás ahora mismo enfermando desde hoy. Y luego a lo mejor tienes el dinero en el banco. No te digo que no, pero ¿cómo has llegado? ¿De verdad ese es el planteamiento? Entonces, ahí creo que hay que hacer una reflexión otra vez sobre cuál es el sentido de mi vida, qué es realmente éxito, pero no el éxito a futuro, sino qué está siendo éxito desde el día de hoy. Hay que conectar lo que quiero ser de mayor con lo que puedo empezar a hacer. Yo hago muchos ejercicios de ese tipo, ¿vale? Pero ¿cómo vamos bajando a hoy? Para empezar a vivir ya mejor hoy. No sé si se entiende, no sé si lo Sí, explico sí, sí, claro. lo entiendo y- y no solo lo entiendo, sino que, bueno, todos tenemos unas reflexiones recurrentes, yo creo, la gran mayoría. Esta es una de las reflexiones las que yo navego permanentemente, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo. Yo tengo 52 años, teóricamente me quedan mínimo 13 años para jubilarme. Muchas veces me muevo entre poder, vamos a decir así, enfrentarme a la posibilidad de ganar más dinero, con eso poder tener algo de dinero en un futuro, Sí, y también a la posibilidad a lo mejor de gastar menos en un momento determinado sí. para poder llegar a ese punto. Y siempre he llegado a la misma conclusión. Y creo que no está. O sea, uno tiene que tener un margen de seguridad, una estructura de Sí, seguridad, porque sí, porque la vida es compleja y uno tiene que intentar llegar con los deberes hechos a la edad de jubilación. Pero ¿qué garantía tienes de que vas a llegar a la edad de jubilación? efectivamente. Con lo cual, siempre he pensado que la vida es hoy. Y eso no significa vivir a lo loco, sino Mm. significa que si las condiciones, si a ti hoy, si como tú quieres vivir implica, pues a lo mejor, Quiere vivir bien, claro, a tampoco. lo mejor prescindir de ganar más dinero a cambio de tener más tiempo para estar en la familia, de a lo mejor ahorrar un poco menos a cambio de viajar y vivir experiencias con tu familia que se van a recordar mañana como un patrimonio emocional. Eso es. Pues siempre he pensado que lo inteligente era ir creando patrimonio, pero del emocional, del que pudieras luego recordar cómo viví cómodamente esos años, ¿no? Y Sí. está bien mirar allá. Por eso cuando decías el caso de esta persona y decías, bueno, ¿cómo para soportar, una palabra durísima, para soportar los años que me queden? Oh, eso suena a esclavitud, suena a condena, ¿no? Y lo vivo así, de hecho, pero efectivamente hay una parte que no somos amebas, o sea, que no vivimos solo en el día a día, como tú bien has dicho, sino que tenemos una parte de proyección al futuro. Si las cosas van como van, y yo, por supuesto, ya llegar a la jubilación y espero que mucho más allá, pues que voy montando para llegar bien allí.
Ujú. Pero no solo a nivel económico, sino a nivel de estructura, desde dónde voy a vivir. O sea, hay un montón de preguntas que, por ejemplo, planteo a mis clientes. Pero eso, ¿cómo lo vamos a empezar a materializar hoy? Porque no se trata de esperar 200.000 millones de años, o en este caso, que tú te has quitado, te has puesto 13, pero te quedan 15 porque tienes 52 como yo. Sí, sí. Nos quedan 15 años a la jubilación, a priori. Voy a estar 15 años sobreviviendo o superviviendo. ¿Qué puedo empezar? ¿Qué modificaciones, a veces chiquititas, se pueden ir haciendo que me hagan mi vida mucho más conectada? Y puede ser, depende del momento vital, no es lo mismo tener hijos, que no tener hijos, que vivir en el campo, que no vivir, qué tipo de vida quieres a futuro. Entonces, ¿qué modulaciones se pueden ir haciendo poco a poco? Y eso es bueno, pues hay que sentarse a no solo hacer números, que por supuesto pueden hacerse, sino qué es significativo para mí y cómo quiero empezar a conectar desde hoy. ¿Y por dónde empiezo? Bajarlo a tierra. Y desde tu experiencia, para perfiles más senior, que podrían estar en nuestro entorno de edad, hay fácil, la palabra fácil puede malinterpretarse, pero bueno, hay opciones para perfiles formados de pivotar, de moverse. El mercado está activo, el mercado está dinámico y porque claro, ¿por qué he dicho lo de perfiles senior? No por nada, ¿no? Porque es verdad que los perfiles senior cuando llegan a estas edades, ¿quién contrata una persona de 55 años, por decir algo? Pues prefieren Mm, contratar a una persona de 35. Depende. Depende. Por eso te lanzo la pregunta porque yo no tengo ni idea. Entonces, Claro. ¿cómo Aquí lo ves? una idea sobre el edadismo que es cierta, que es verdad que en el mercado laboral lo que sale en el mercado abierto, pues sobre todo son perfiles pues de gente con menos formación y son las ofertas que dirá que no son exactamente las mejores. Lo que no sale es lo que es donde está la chicha, porque seamos sinceros, explico un poquito esto porque así ayuda, ¿vale? Cuando tú buscas a alguien para ti, para mí o cualquier empresa, lo primero que hace es, oye, ¿conoces a alguien que pueda ayudarme en? Si te entra alguien que te dice, sí, está trabajando conmigo, es buenísimo, tú ya pasas el proceso de selección, porque te viene prácticamente filtrado, haces una entrevista, si todo encaja, chimpún. Si ahí no consigues a las personas a través de si conoces a alguien, un referente ya, pues entonces empiezas a publicar ofertas. Entonces las ofertas que salen son la parte, diríamos, más fea del mercado y a veces la obligatoria. Hay empresas que tienen que publicar por ley, aunque tengan incluso la persona seleccionada, pero tienen que publicarlo para dar lugar y oportunidad. Y luego se pueden convocar a más perfiles, pero en realidad ya tienen a la persona seleccionada. Esto es una realidad que no todo el mundo conoce, ¿vale? Entonces, depende de la madurez y del momento de la compañía, van a necesitar una serie de perfiles u otros. Y pongo un ejemplo. Un cliente mío, en un momento determinado, una empresa muy sólida, de nombre muy que no voy a mencionar, de estas de toda la vida, pues me dice, es que claro, en mi empresa últimamente es que solo contratan a juniors y a los seniors es que no nos va a quedar hueco. Y le digo, ¿cuál es la media de tu departamento de edad? Y por supuesto superaron los 45. Digo, bueno, pues como no empiezan a entrar gente joven, se muere la empresa con vosotros. O sea, hay que meter gente nueva. Entonces es que solo contratan a gente nueva, pero o sea, gente joven, cuánta gente ya hay madura. Y luego depende, no es lo mismo una startup. En una startup va a haber un momento en el que necesitan mucho senior para saber hacer bien procesos y mucho junior en el sentido de gente con una energía distinta. ¿Vale? No es ni mayor ni menor, porque aquí ya sabemos que generalizar es un poco complejo. Entonces, el mercado laboral siempre necesita seniors y siempre necesita juniors. Necesita gente más cualificada y gente menos cualificada. Y hay que entender en qué momento está esa organización de madurez, porque si ya estamos en un momento de crecimiento, pues normalmente entran, ya te digo, más juniors. Si estamos en expansión, es más normal que necesiten todo eso para seguir bajando hacia abajo todo el conocimiento. ¿Se ha Sí, sí, entendido? sí, 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 y gráficamente lo has explicado muy bien. Lo entiendo, sí, sí, sí. Entonces, en el mercado laboral, ¿qué pasa cuando cumplimos? Yo tengo los mismos que tú, 52, ¿no? ¿Qué pasa cuando cumplimos 45? Pues hombre, lo mismo que si te vas a una discoteca de chavales, pues que vas a ligar más poco que nada. Entonces hay que entender cuál es tu mercado y no es precisamente a la discoteca que irían mis hijos. Pues ya te digo yo que ahí lo llevo chungo. A mí voy a una sorpresa, pero no es lo normal, ¿no? Entonces, si yo quiero una pareja, me tendré que ir a entornos. Entonces, si yo, por ejemplo, soy montañera, me tendré que ir a entornos de montaña.
Si a mí me gustan los conciertos, como es el caso, pues será más fácil conocer a alguien en un concierto que no haciendo calceta. Entonces, entender qué es lo que a mí me gusta y lo que el mercado tiene y dónde estoy es la cuestión. Tengas 45 o 18. Y luego los contactos sabemos que es una parte fundamental y la gente se cree que tener contactos es mandarle el currículum o decirle que estás en desempleo o que te quieres ir de la empresa. Eso, pues ya sabemos que los contactos que haces hoy es tu futuro, tu plan de futuro, pero sólidos. Porque si tienes contactos, yo siempre digo que yo tengo 5.000 contactos en agenda. Ahora bien, si le digo a alguien que me ayude con una mudanza, te digo que los 5.000 no vienen. Pues ese núcleo pequeño es el que realmente hay que cultivar, que es el que nos va a ayudar a todo, a escuchar, a ver, ¿no? Otra pregunta y vamos a ir pasando a otro tema, pero esta pregunta me parece también interesante porque todo no puede ser positivo, porque aquí estamos vendiendo la valentía para enfrentarnos al desafío de crecer, de atrevernos de poner de nuestra parte de actitud. Pero también hay otra realidad. ¿Cómo podemos detectar cuando estamos siendo demasiado tercos, demasiado perseverantes en un camino que a lo mejor no es el nuestro, pero que teníamos una serie de, bueno, volvemos otra vez a las creencias, nos hayamos creído que nosotros podíamos ser, yo qué sé, actores y a lo mejor pues no tenemos las mejores cualidades para ser actores y no lo vamos a ser nunca. Y hay un momento en el que uno tiene que tomar conciencia y pivotar hacia otro lado. Bueno, estos son los trabajos que a mí en el desarrollo del programa Lidera trabajamos desde el inicio, tanto para saber si es que sí lo que quieres hacer, como saber si es que no. Yo jamás me atreveré a decir a un cliente lo que puede o no puede hacer, pero le voy a ayudar a hacer suficientes ejercicios para que él mismo no tenga esa idea de lánzate. No, lánzate no, te vas a pegar una galleta. Tenemos que hacer desarrollo con seguridad. Y eso implica entender cuáles son las habilidades y competencias, cuáles serían los pasos que si yo hiciera una estrategia, una planificación tendría que dar y ver cuáles son mis capacidades para llevarlo a cabo. Como te decía, ya puede ser porque necesite formación, porque necesite moverme en círculos distintos, porque necesite dedicar tiempo a algo que no estoy haciendo. Entonces, ¿quiero asumirlo? Sí. ¿Puedo asumirlo? Sí. Entonces es más fácil que llegue. Hablamos siempre de aumento de probabilidades. Nunca Sí. podemos garantizar porque, como tú bien decías, hay una parte que hago yo y hay una parte que también tiene que hacer el mercado. Es decir, si yo quiero ser piloto de un determinado tipo que no existe en el mundo una petición de esa, pues ya te digo yo que no voy a comer. Entonces tengo que entender las necesidades del mercado y las mías. Y cuáles son las modificaciones o implicaciones que lleva el llegar ahí. Los sueños se construyen cultivando, trabajando, llevándolos a cabo. Entonces, primero está la idea, la ideación y la acción. Entonces, la ideación es la estrategia. Yo tengo una idea brillante, yo quiero, a partir de ahora, quiero ser bombero. Vale. ¿Qué tienes que hacer para ser bombero? ¿Cuáles son las reglas? ¿Tienes determinada edad? ¿Puedes o no puedes? ¿En otro país puedes saltarte esas reglas? Porque a lo mejor puedes seguir siendo en otro país. Quiero ir a ese país. Te he puesto un ejemplo así muy, muy burdo, ¿vale? Pero para que se entienda. Entonces, hay que hacer un buen análisis. No se trata de yo quiero hacer esto. Hay gente que, por ejemplo, voy a decir la palabra, les escupe el mercado y se ponen como que el mercado se equivoca y no han hecho un análisis de introspección. Porque cuando lo hacen y analizan cuáles han sido los puntos por los que han salido, también detectamos que hay áreas de desarrollo y trabajamos a nivel de psicología y de coaching, desarrollo de habilidades. Gente que, por ejemplo, tiene muchas ganas de llevar más equipos, ¿no? Está en un perfil de responsabilidad y quiere de dirección que llevaría una responsabilidad distinta sobre más personas, pero directas de un determinado tipo. Y se maneja mal en esas situaciones de comunicación hacia abajo y en los comités de dirección. Pues si no trabajamos la comunicación ahí, esa exploración, tú tienes muchas ganas de ser algo y alguien te tiene que dar oportunidad, pero tú también tienes que demostrar que tienes las competencias o la habilidad de desarrollarlas. Entonces, esto es bajar a la realidad. Una Ya. cosa es lo que quiero y otra cosa es la que quiero hacer para conseguirlo. Que si no coinciden, difícil. Ahí me encanta porque uno de las grandes aprendizajes que yo he tenido en mi vida, yo particularmente, es el manejo de las expectativas. Y lo he vivido tanto en lo personal como en lo profesional, porque yo que me dedico a vender,
en mi primera etapa como vendedor, hace ya muchos años, yo soy muy pasional. Entonces tuve la suerte durante un tiempo de vender productos que me encantaban. Entonces yo los vendía desde mi manera de sentir y la gente, unos los compraban, otros no, porque no todo el mundo te compra, pero aquellos que lo compraban, yo, no, cuando surgían las incidencias, los problemas y cuando el producto por lo que fuera no era lo que el cliente había creído que iba a ser, es Sí. cuando me di cuenta del principio de las expectativas, ¿no? Y ahí aprendí a modelar un poco esas expectativas y quedarme un poco corto con ellas, ¿no? Porque las expectativas crean una seguridad sobre lo que uno va a recibir, ¿no? Y hay que manejar bien las expectativas en la vida. Hay que comprobar, ¿no? Porque tener expectativas es una idea, pero en la comprobación vemos lo que sucede. Entonces yo puedo tener expectativas incluso de que un cambio de trabajo me va a dar unas respuestas y puede ser que haya puesto demasiadas expectativas en Claro. algo que no corresponde, porque hay una expectativa sobre el trabajo, sobre mi propia actuación y sobre la del mercado. Entonces, entender cuánto impacto tiene tu parte, cuánto impacto tienen lo de los demás o las otras áreas, abre el campo de visión y hace que podamos tomar mejores decisiones. Que además esto es un temazo hoy en día porque estamos bueno, bajo la dictadura de las redes sociales en Sí, las que se nos vende el éxito con cierta facilidad, a los jóvenes se le vende el éxito con muchísima facilidad. Entonces, claro, parece ser que si quieres puedes, esto que se ha puesto tan de moda, y aceptar que eso de que si quieres puedes no es verdad, no, cuesta mucho. Entonces, y es así, la vida es así. Si quieres, te mereces la oportunidad de intentarlo. Y si eso es, pones mucho de tu parte, te pues acercarás te posiblemente acercarás. y disfrutarás haciéndolo. Pero no tienes garantías de que pueda suceder porque en el mundo no estamos solos. Hay variables que no controlamos. Es como cuando ponen el ejemplo del tenis, ¿no? Hay dos jugando y gana uno y el otro, ¿qué pasa? Que no tenía ganas. Sí, sí, tiene las mismas ganas que el otro, pero gana uno solamente. Bueno, Entonces, hay una parte que tenemos biológica, que es con la que nacemos como esa semilla con capacidades, que en función del contexto en el que nazcamos, pues vamos a poder desarrollar más o menos. Y luego tenemos la suerte de que hay un momento en el que podemos empezar a desarrollar nosotros otras habilidades, porque ya somos adultos y ya no necesitamos tanto el sustento de este contexto ni la base biológica, sino que nosotros podemos empezar a hacer modificaciones. Y eso nos ayuda a tener mayores oportunidades. Nosotros jugamos siempre con aumentar oportunidades, no con garantías de. Ahora bien, si yo investigo bien el mercado, desarrollo bien habilidades y enfoco bien, las probabilidades, ya te digo yo, que suben como la espuma. O sea, yo he visto casos que tenemos de éxito que es que se han hecho los pasos muy bien. El cliente se ha implicado, hemos hecho muy bien la estrategia, pero si él no se hubiera puesto, no hubiera salido. mira, hay una cosa que tiene muchísimo que ver con lo que estás contando, ¿no? De aumentar las probabilidades. Hay un equipo ciclista, había un equipo ciclista porque ya cambió de nombre, que se llamaba el Sky. El Sky Team desarrolló la teoría o se le asocia la teoría del 1%. Sí, y Ellos fue cuando estuvieron, él yo claro, antes. ellos estuvieron dominando el ciclismo durante 12 o 13 años y su director técnico en una entrevista mencionaba que ellos se habían dado cuenta que determinados detalles, como por ejemplo los colchones donde dormía la gente, el autobús, procesos de alimentación, que Sí, llevar mascarilla cuando terminaban la etapa se la colocaban para sí, intentar no pillar enfermedad. Había un montón de factores, eso es. Mínimo, 20, 20 factores que su máximo de influencia era un 1%. Pero pero claro, en un mercado tan competitivo, cuando sí, sumaban 15 o 20 acciones con probabilidad del 1%, el eso, impacto, o sea, la probabilidad, habían mejorado en un sí. 5%, que eso en un mercado altamente competitivo es lo que te hace llegar el primero, ¿no? Entonces, al final es cierto que muchas veces desechamos acciones porque creemos que su capacidad de influir es pequeña, pero precisamente fomentar esas cosas son las que nos pueden acercar a conseguir lo que queremos. Y además son factibles, porque este equipo cuando se lo planteaba decía, no podemos cambiar las bicis, no podemos cambiar los móviles, no podemos cambiar todo lo que es carísimo, pero que sí podemos hacer. Y con eso Claro. que sí puedes hacer, das pasos gigantes en realidad. Entonces, muchas Mm. veces cuando alguien piensa, tengo que llegar a tal sitio y lo ve lejanísimo, vale, pero ¿por dónde empezamos? Pues digo que yo soy muy de, miramos al futuro
¿Y ahora qué, por dónde empezamos hoy? ¿Con qué puedes? Me da igual que sea con 2 clases de inglés a la semana, que sea con desarrollar una habilidad de comunicación, que sea con X. Algo que puedes empezar hoy. Y cuando han pasado 5 años, eres un experto si quieres en eso. Entonces, ¿en qué quieres ser experto? ¿Con qué disfrutas? Pero escucha el mercado, escucha al cliente, porque ahí tienes muchas más claves. Y yo te digo, me sé muy bien la teoría y también fallo, ¿eh? Pero de verdad, escuchar. Mira, yo los últimos productos que he sacado con mis clientes es que me los han dicho ellos lo que necesitaban. Y muchas veces estamos intentando montar la rueda y es Ya. un proceso que a mí me parecía una maravilla. Con ideas que me empezaron a contar, les propuse y me dijeron, nos encanta. Y tengo un producto que no tenía antes. Y es gracias a hablar con ellos, solo, y a tener mucho interés en ayudarles. Entonces, claro, ellos quieren, yo quiero, pues listo. Eva, cual- imagínate que una persona, cualquier oyente de cualquier perfil, nos está escuchando y les está haciendo ruido a la cabeza. Dice, efectivamente, no estoy contento, no estoy bien, lo que me están contando estas personas me llega, creo que debería hacer algo. ¿Qué le dirías? Cuando empiezas a plantearte si las cosas están bien o mal, o no terminan de estar todo lo bien que te gustaría, es un momento de reflexionar y mirar dentro, de plantearte si pudiera pedir, ¿qué pediría? ¿Qué es lo que no está del todo bien? Porque tienden mucho a silenciarse. Bueno, tampoco está tan mal y ahí fuera hace mucho frío, que son las frases que más oímos. Entonces, aguántate. Tú a un amigo no le dirás que se aguante. Tú a un amigo le dirías, tío, investiga, mira, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a verlo. Entonces, se atrevan primero a mirar lo que realmente están queriendo, incluso aunque no sepan todavía por dónde, que charlen con muchas personas con las que tengan una cierta confianza, si pueden tener un profesional que les ayude mejor que mejor para ayudarles a explorar y desde ahí empezar a ver cuáles son las posibles opciones. Que vean las opciones no quiere decir que tomen acción hoy, que es lo que más miedo les da porque están agotados muchas veces. Entonces, no te preocupes, solo vamos a ver cuáles son las fases. Y cuando las sepas, nos ponemos fuertes y a partir de ahí, si quieres, iniciamos. ¿Vale? Entonces, el ver que las cosas no van bien es un punto detonante de, ojo, que se nos pasa el arroz como lo dejes. Y me encuentro muchas personas que yo cuando les pregunto, ¿esto cuándo emergió? Y dicen la friolera de 7 años. Yo la primera vez que detecté que algo no estaba bien, 7 años. Tenía que haber hecho eso mucho antes. Siempre cuando han iniciado el proceso y hemos avanzado me dicen, ¿por qué no te conocería antes, Eva? A mí me da pena, porque esa sensación de haber perdido el tiempo duele mucho. Y ellos están haciendo el cambio, ¿eh? Con lo cual, benditos 7 años que han tardado. Pero hay gente que no da ni tan siquiera el paso. Entonces, si tienes una inquietud, no quiere decir que tengas que dar el salto, no te tienes que comprometer a nada, no tienes por qué frustrarte, solo vas a mirar si es factible o no. Y a partir de ahí, decidir. Y eso es libertad. Pues ahí queda dicho. Hemos hablado de éxito, pero no nos has dicho que es para ti éxito, Eva. O, pues mira, creo que la gente que me conoce cree que debo de vivir en una casa espectacular, que debo tener un coche espectacular, que tengo una vida de viajes espectaculares. Y sí, pero no de los que piensan. Tengo una casa muy sencilla. Siempre que puedo estoy en lo verde, como te he dicho, en el campo. Tengo conexiones cada vez más bonitas con más personas, que no es tener esa agenda de 5.000 personas a las que a lo mejor no podría llamar para nada importante. Tengo un núcleo chiquitito que estamos cultivando de una manera preciosa. Para mí eso es el éxito. El que me llame mi hijo y cuando cuelga me diga te quiero mamá, pues eso para mí es el éxito. El vivir con sentido, el tener espacio para pensar, el no pensar solo o en trabajar o en no sé qué, es que mi vida está súper bien conectada. Me puedo permitir como autónoma frenar cuando lo necesito, reducir jornadas, que la gente esto parece que no. Yo tengo ahora mismo un negocio montado en el que me planteé crecer y he visto que no es el momento porque implicaría perder parte del éxito que estoy consiguiendo a otros niveles. Entonces estoy en un momento que para mí el éxito es eso, el equilibrio. Suena muy bien. ¿Cuál es el mayor aprendizaje de tu vida? Uf,
que vale la pena invertir y dedicar tiempo a las personas, a todas. No hay nadie no interesante. Si les das un poquito de espacio, encuentras verdaderas joyas en todos los sitios. Y esto es un aprendizaje relativamente de hace poco. Qué pena, me lo he perdido hace mucho, pero de salir a pasear con el perro, me he cruzado con gente con la que yo no hubiera hablado de manera natural. No por nada, sino porque, bueno, pues quizás no eran como de el entorno que yo me muevo. Y he acabado hablando con gente muy variopinta, de conversaciones muy bonitas de tú a tú, de las auténticas, en un pequeño paseo, te quiero decir. Entonces, sí, o sea, escuchar a cualquiera, wow. Mira que me gusta hablar, ¿eh? Pero es que a escuchar, wow. Todo lo que se aprende. ¿Qué es lo que más admiras de una persona? Pues la coherencia, el ser honestos consigo y también el saber perdonarse y permitirse. Eh, y eso lo encuentro menos. Reconozco que la gente está en el punto de tirar para adelante aunque duela, el hacer cosas aunque no quiera. Y cuando encuentro a alguien que es capaz de decir, no, no, es que me duele y esto no quiero hacerlo, y de una manera muy honesta se mira y se da un tiempo, eso lo valoro mucho. El saber entenderse. La gente que se mira y se atiende como lo hace un amigo, pero se respetan ellos también, lo primero. Eso es una admiración total. Y bueno, los artistas ya ni te cuento, los admiro, esta gente que tiene un arte en algo, que saben hacer las cosas de maravilla. Y digo, pero madre mía. Claro. ¿Has tenido algún, Eva, algún mentor, alguna persona relevante que podrías decir que es muy responsable de lo que representas hoy? Pues creo que ha sido un cúmulo de mentores. Fíjate, creo que de gente que ha hecho las cosas muy bien y de gente que las ha hecho muy mal para saber lo que no quiero hacer. O sea, que hay un gran aprendizaje también de lo que ves y dices, "Uy, esto no me gusta", pero no para mirarlos con juicios, sino decir, ostras, estar en otro lugar, ¿no? Pero creo que al final nuestros padres son los grandes referentes. Y yo siento muchas cosas que no las han hecho bien, estas cosas de hijo, ¿no? Que tienes ahí a veces. Mm, y hay muchas cosas de mi padre, de una de mis hermanas, bueno, de los tres hermanos. Pero, por ejemplo, el libro del Principito o, por supuesto, para mí el libro definitivo es el de Juan Salvador Gaviota. Ese es el origen de lo que yo soy, porque habla de desarrollo, de mejorar. Es una gaviota, no sé si lo has leído, que No. busca. ¡Oh! Pues espectacular. Es un libro que habla de una gaviota que no quiere ser lo que todos, quiere ser algo mejor. Y entonces, incluso deja de comer por mejorar el vuelo y ve cómo mejorar la postura de las alas. Entonces, ese libro creo que a mí me caló en un momento muy concreto de mi vida y creo que es el origen de quien he ido desarrollando, ¿no? Puso una semilla, en este caso una de mis hermanas, puso una semilla y el libro lo tengo aquí siempre. Qué Es- bueno. Los libros, qué poder tienen. Soy un enamorado de los libros. sí. Tienen el poder con muy poquito presupuesto de cambiar una vida. Eh, Se nota que te gusta aprender mucho y me gustaría saber qué es lo último que has aprendido. Pues bueno, más que aprender, me apunté antes del verano justo a pintar, que toda la vida he querido hacerlo y son estas cosas que siempre las dejabas en segundo plano. Pequeñita al parecer se me daba muy bien todo lo que era artístico, pero en mi casa no hubiera sido apropiado que yo hubiera hecho algo artístico. Entonces no me di la licencia, psicología maravilloso, pero he empezado a pintar y tengo un profe que es la pera limonera. Y oye, que tengo hago dibujos que son hasta buenos. O sea, yo los veo y digo, yo pensaba que iba a hacer el 6 y el 4 la cara de tu retrato, lo hago porque me conecta y me hace sentir muy bien, pero los tengo incluso por aquí y apenas he hecho 3 dibujitos, te quiero decir, y estoy como muy satisfecha. Es un aprendizaje lo que me permite, que es conectar mucho conmigo y llegar a una relajación grande. Y eso viene con eso. O sea, el pintar me ha llevado a un escenario de mayor conexión conmigo todavía. Bueno, qué importante, ¿no? Eso que comentas. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Me da igual profesional que personal, porque no lo hemos hablado, no ha dado mucho tiempo, tampoco podemos hablar de todo, pero yo soy un firme creyente que el mundo ideal en mi manera de ver es que profesional y personal vayan de la mano. Pero bueno, por eso te digo que me da igual. ¿Qué proyectos tienes para el futuro?
Pues yo en mi escenario, siempre cuando pienso en ese escenario cerca de la jubilación, en el que no me voy a querer jubilar porque me encanta mi vida, y te digo que ya estoy haciendo cosas muy próximas, es casa en el campo, casa chiquitita en el campo, con un espacio en el que estar trabajando, con, por supuesto, ventanas, todo cristalera. Estar trabajando como hago ahora con clientes directamente, tanto en empresa como hago como con cliente individual, y sobre todo para el tema de desarrollo. Seguir con el tema de desarrollo, ampliando, bueno, pues toda la parte de conflictos y todo esto me parece muy, muy potente. Todavía estamos también en pañales ahí, en este momento, y bueno, pues hay que dar un poquito de guerra para que esto se conozca y mantener las relaciones maravillosas que tengo. Bueno, momento pareja bonito, momento hijos en proceso de crecimiento estupendo, tener buenas relaciones con ellos y con amigos que están llegando con fuerza. Tan sencillo y tan básico y tan grande como lo que te cuento. Proyecto de mucha conexión e intentar ayudar al máximo de personas posible y crear ese propósito de vida muy alineado con ellos, ¿no? Tengo compañeras ahora mismo que tienen proyectos muy distintos, pero estamos muy unidas en valores, que comentábamos antes, y todo lo que pueda echarles una mano en sus proyectos para mí siempre es bienvenido. Esos ratos de cháchara, de compartir, de apoyarnos, ¿no? Tan importantes. Y ese es realmente. Hubo un momento en que quería ir a charlas TED y quería tener determinadas cosas, pero hablaba el ego de necesitar ser vista, que lo necesitaba. Y eso se me ha pasado. Y ahora estoy en un momento de disfrute, de plenitud, que no necesito. Bienvenido sea si hago alguna cosa, no digo que no, pero no lo busco. Ahora me apetece más estar entre bambalinas, curiosamente. Pues lo que comentas es bonito porque al final estás describiendo aquello que para ti es esencialmente importante y no has dicho básicamente nada material, ¿no? Todo lo que te desafía te hace Buah, mejor. sí, sí, Y lo que pasa es que nos saca de la zona de confort. Los desafíos te sacan de una zona de confort y no siempre nos apetece, ¿no? Pero en mi experiencia, sí, eh, yo tengo ahora un cliente que me contrata para dar cursos, ¿no? De formación. Y es que no me repite una tipología de cliente nunca. Y cada vez que me presenta un proyecto, yo digo, pero vamos a ver, yo esto para preparármelo, porque, bueno, igual que te pasa a ti, yo me autoexijo claro, que merezca la pena estar un rato conmigo. Entonces, pero luego siempre estoy muy satisfecho sí. de haber cogido ese proyecto que, digo, ¿cómo encajo yo esto en la agenda? La cantidad de horas que me va a costar preparar, organizarlo bien, los roleplays, esto, lo otro, tal, porque no lo tengo. Y luego digo, es que siempre me merece la pena. Siempre. Aprende uno muchísimo, le da una vuelta. Mira, yo tengo en unos días voy a estar en un evento, el Aquelarre, no sé si lo has estado viendo en LinkedIn, que van a hacer un evento y vamos a estar distintos ponentes charlando, ¿no? Y solo pensar que quiero compartir ahí es un proceso digestivo en sí mismo. Sí, De total. primero, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero aportar? ¿Qué necesitan? Porque digo el que quiero, pero digo que quiero porque les importa a ellos. O sea, ¿qué tipo de público hay? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, quedan apenas unos días y yo estoy nerviosa perdida. Sí, Y claro que sé de mi tema, pero voy a exponerme ahí pero a esa es la aportar chispa. suficiente. Entonces, bueno, y yo creo que ahí siempre aprendemos muchísimo. Es- Viva esa los es la, retos, que nos esa es hacen la, estar esa es la vivos. chispa, esa es la chispa. Me queda pedirte, porque siempre a los invitados les digo que compartan con nosotros un libro, una película y una canción que para ellos hayan sido o sean importantes. Y siempre son grandes recomendaciones y seguro que las tuyas lo van a ser. Un guía de montaña y es de esos libros muy interesantes sobre otro tipo de maneras de hacer empresas con éxito que se salen de los parámetros habituales. Y es muy bueno como para reflexionar. A mí este, por ejemplo, me gusta mucho. Bueno, yo siempre digo que el Carnegie, Cómo hacer amigos e influir en las personas, es un libro de cabecera, chimpún. Por supuesto, el de Juan Salvador Gaviota, La parte romántica. Perdona, que ya he dicho tres libros. No, no, bien, bien. Películas, jo, la... Ay, qué mala soy con los nombres, ¿eh? Esto me lo tenía que haber preparado, perdón. No, no, porque no te lo he dicho.
Ya, pero me tendría que haber preparado yo. O sea, quiero decir, esto es una pregunta que pueden hacerte y no. Em, Perfect Days. Perfect Días Day. perfectos. Es una de un japo, de cultura japonesa y el sentido de la vida en cosas muy sencillas. Es una persona que limpia los baños de estos que están en la calle Sí, sí. y cómo se queda mirando las plantas, a las hojas en concreto de los árboles. A mí me recuerda mucho a lo que me pasa a mí cuando veo un chopo, que me quedo atontada mirando cómo tornasolea esa hoja que tiene el bies y la parte delantera de distinto tono y esa luz que refleja. Es muy bonita, te hace conectar con que la vida es muy sencilla y que hay cosas que te conectan de una manera muy buena. Y luego, bueno, diría, fíjate, la música a lo mejor no me gusta tanto, pero en mi cabeza cuando me levanto siempre suena gracias a la vida que me ha dado tanto, porque la vida me parece la leche. Y luego una que me gusta mucho, versión Muse de Nina Simone, es la de... Lo que te digo, es que todo, me preguntas y a mí mi memoria... No sufras, no te preocupes. No me sale el nombre ahora. ¿Verdad? Jolines, mira que la busco. No te Una preocupes. canción que me encanta, que igual suena constantemente, pero como es en inglés, ahora no me sale. Te lo diré en un ratito, a lo Vale. mejor. Me lo mandas en un mensaje y lo pongo en las notas del programa. Como las personas que están escuchando esto, ahora cuando I bajan a las notas feel, del programa lo tienen. I feel good. Ah, ¿I feel good es? pues no lo sé, sinceramente. Bueno, luego si no es, te lo Me, mando. me lo, me lo pasas y lo pongo. Eso es. Eva Verde Martín, ha sido un auténtico placer tenerte en el lado humano de las ventas, un lujazo conversar contigo. Tienes una sonrisa que contagia vida, alegría. Gracias por pasarte por aquí. Un súper placer. Era imposible no decirte que sí. Es que Bueno, además, yo creo que no terminaste la frase y yo dije, sí voy. Un pues gustazo, mil gracias por este rato de cháchara que hemos tenido. Ha sido un momento de reflexiones muy bonito. Es un lujazo estar charlando contigo, de verdad. bueno, pues lo mismo te digo, es un placer enorme. Te deseo lo mejor. Te voy a seguir como ya te seguía muy de cerca. Te seguiremos y que la vida te siga Repetimos regalando. otro día. Nos vemos otro día y que la vida te siga regalando tanta pasión como demuestras. Igual que a ti. Un besito muy fuerte. Muchos para Chao, la gente que lo vea. Mua, mua, mua. chao, chao, Eva. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.